Yo maté a mi esposa. No con un cuchillo ni con veneno, sino con cada beso fingido, cada noche en que mi cuerpo yacía a su lado mientras mi alma gritaba por otro hombre. Ese día en el cementerio de Badajoz, bajo el sol implacable de Extremadura, el cielo se abrió como una herida y me mostró el espejo de mi propia ruina. Un desconocido con un bebé en brazos, llorando no solo por su pérdida, sino por la mía. Y en ese instante, supe que mi secreto, enterrado más profundo que cualquier cadáver, estaba a punto de exhalar su último aliento. El aire olía a tierra seca y a jazmín marchito, ese perfume barato que Elena siempre usaba para disfrazar el vacío entre nosotros. Badajoz, mi ciudad natal, con sus murallas árabes que encierran secretos como jaulas de piedra, me había devuelto el golpe que yo mismo me había infligido durante 35 años de mentiras. Caminaba por el sendero de grava del cementerio de San Sebastián, mis zapatos italianos crujiendo como huesos rotos, y cada paso era un recordatorio. Elena se había ido hace 6 meses, un cáncer que devoró su cuerpo mientras yo devoraba el mío en silencio. David, prométeme que serás feliz, me susurró en su lecho de muerte, sus ojos verdes nublados por la morfina, sin saber que mi felicidad era un pecado que ni siquiera Dios querría perdonar. Me detuve frente a su lápida, un bloque de mármol blanco grabado con Elena Ruiz, esposa amorosa, madre eterna. Madre. Esa palabra me atravesó como una astilla. No tuvimos hijos, no pude, no quise, porque en el fondo de mi pecho latía un deseo que no encajaba en el molde de familia que mi padre, Francisco, el viejo Francisco, el patriarca extremeño de manos callosas y prejuicios de granito, me había tallado desde niño. Arrodillado allí, con el sol calentándome la nuca como una mano acusadora, deposité las flores, rosas rojas, irónicas, como la sangre de mis propios pecados. Y entonces lo oí, un llanto agudo, entrecortado, que cortaba el zumbido de las cigarras. A unos metros, junto a una tumba humilde de cruz oxidada, estaba él. Un hombre joven, no más de 25, con el rostro surcado por lágrimas que brillaban como rocío en su piel olivácea. Sostenía a un bebé en brazos, un niño de unos meses, envuelto en una manta raída de color azul deslavado, y lo mecía con una desesperación que me heló la sangre. El bebé berreaba, rojo de ira infantil, y el hombre murmuraba algo en voz baja, una letanía de consuelo que sonaba a plegaria rota. Vestía una camisa blanca arrugada, pantalones vaqueros gastados, y en su cuello colgaba una cadenita de plata con una cruz diminuta, como si la fe pudiera tapar las grietas de un alma hecha trizas. ¿Por qué hoy, chiquito? ¿Por qué justo hoy?, le decía al bebé, su voz ronca, quebrada por el sollozo. No sé por qué me acerqué. Tal vez porque su dolor era un eco del mío, o porque en Badajoz, donde todos nos conocemos de oídas, en las plazas empedradas de la Alcazaba o en las tabernas de la calle Mina, un extraño es solo un vecino disfrazado. O quizás porque, por primera vez en mi vida de empresario exitoso, dueño de viñedos en la ribera del Guadiana que me habían convertido en el millonario local que todos envidiaban, vi en él el reflejo de lo que yo reprimía, un hombre solo, cargando un peso que no pedí, pero que el destino te clava como una daga. ¿Necesitas ayuda?, le pregunté, mi voz saliendo más ronca de lo que pretendía, como si el polvo del camino me hubiera secado la garganta. Él levantó la vista, ojos castaños grandes, hundidos en ojeras que hablaban de noches en vela. Por un segundo, el mundo se detuvo, en esa mirada había una vulnerabilidad que me desarmó, un hambre que no era solo de consuelo, sino de algo más profundo, prohibido. El bebé siguió llorando, ajeno a nosotros, y él negó con la cabeza, pero no apartó la mirada. Es el calor, señor. Y es el aniversario. Mi hermano. Se fue hace un año. Dejó al crío conmigo, y yo. No sé si soy suficiente. Francisco. Así se llamaba, lo supe después, pero en ese momento solo era el hombre del bebé. Francisco López, un chico de las afueras de Badajoz, criado en un pueblo de olivos donde los hombres no lloran y las mujeres cocinan para familias que se desmoronan. Su hermano, muerto en un accidente de tractor, típico de nuestra tierra, donde la maquinaria devora vidas como el Guadiana se traga las lluvias, le había legado no solo deudas, sino a ese niño, Mateo, un huérfano de ojos verdes como los de Elena. Francisco trabajaba de mecánico en un taller de la Avenida de América, arreglando coches de gente como yo, que pasábamos por su vida sin detenernos. Pero allí, en el cementerio, éramos dos náufragos en la misma playa de arena negra. Le ofrecí mi pañuelo, uno de seda que olía a colonia cara,
y él lo tomó con manos temblorosas. El bebé se calmó un poco, chupándose el puño, y Francisco se sentó en el banco de piedra, exhausto. Hablamos. O mejor dicho, él habló y yo escuché, hipnotizado por la forma en que sus labios se movían, por el acento extremeño puro que arrastraba las eses como un secreto susurrado. Me contó de su vida, huérfano él mismo desde los 15, criado por un tío que lo golpeaba por ser blando, por no ser el hombre que se espera en un pueblo donde el machismo es tan viejo como las murallas romanas. Siempre supe que era diferente, ¿sabe? Pero aquí, en Badajoz, uno aprende a callar. A casarse con el silencio. Diferente. Esa palabra me golpeó como un latigazo. Porque yo también lo era. Desde niño, en la finca familiar donde mi padre, el gran Francisco el Mayor, que ahora yacía en otro rincón de este mismo camposanto, me enseñaba a montar a caballo y a ignorar las mariposas en el estómago que sentía por los mozos del campo. A los 18, huí a Madrid para estudiar empresariales, pero volví con un título y una máscara, la de David el exitoso, el que se casó con Elena porque era guapa, dulce, y sobre todo, porque tapaba el vacío. Nuestro matrimonio fue un contrato en blanco, cenas en el Parador de Badajoz, viajes a Lisboa fingiendo pasión, y noches en que yo me escabullía al baño a llorar por los hombres que veía en las sombras de mi mente. Pero Elena lo sabía. Al final, lo supo. David, ábrete, me dijo una vez, en una de esas madrugadas extremeñas donde el viento del Guadiana aúlla como un lobo herido. No por mí, por ti. Pero yo no pude. El miedo a mi padre, a la sociedad de Badajoz, con sus cofradías de Semana Santa donde los hombres marchan en penitencia por pecados ajenos, me había convertido en una estatua de sal. Y ahora, viudo a los 35, con millones en el banco pero el corazón en quiebra, allí estaba Francisco, abriendo una grieta en mi armadura con solo una mirada. Los días siguientes fueron un torbellino. Volví al cementerio, pretexto de visitar a Elena, pero en realidad para verlo a él. Francisco aparecía con Mateo, trayendo flores silvestres para la tumba de su hermano, y charlábamos. De todo y de nada, del precio del vino en las bodegas de Almendralejo, de cómo el río Guadiana se desborda cada primavera como un amante despechado, de la soledad que carcome las almas en una ciudad que parece eterna pero se siente como una trampa. Él me contaba de su infancia, de cómo robaba mangos de los huertos para no cenar solo, de cómo su primer beso, con un chico del instituto, detrás del muro de la catedral, le había saboreado a libertad y a culpa. Yo le escuchaba, y en cada palabra sentía el peso de mis propias cadenas. Una tarde, bajo un cielo de nubes algodonosas que prometían tormenta, le confesé un pedazo, Elena era mi escudo. Pero ahora que se ha ido, no sé quién soy sin él. Francisco me miró, sus ojos como pozos de aceite de oliva, y puso una mano en mi hombro. Ese toque fue eléctrico, un rayo que me recorrió la espina dorsal. No era piedad, era reconocimiento. Todos llevamos escudos, David. Pero a veces, hay que dejar que se rompan. Esa noche, en mi ático del centro de Badajoz, con vistas a la Puerta de Palmas iluminada como un faro en la niebla, no pude dormir. El fantasma de Elena me visitaba en sueños, no acusadora, sino triste. Vive, David. Por los dos. Y Francisco. Su imagen se colaba, no como un salvador, sino como un espejo. Al día siguiente, lo invité a cenar. Trae a Mateo, dije, fingiendo generosidad. Pero en el fondo, sabía que era egoísmo, quería más de él, de esa calidez que emanaba incluso en su dolor. La cena fue en mi casa, un loft minimalista que contrastaba con la humildad de su vida. Preparé paella extremeña, con conejo y caracoles, y Mateo durmió en la cuna improvisada que le compré esa misma mañana. Hablamos de libros, él devoraba a Goitisolo, yo fingía leerlo, de música, flamenco puro, con el cante hondo que rasga el alma como un cuchillo. Y entonces, entre sorbos de Ribeiro Manchego, la conversación viró al abismo. ¿Alguna vez has amado a alguien que no debías?, le pregunté, mi voz un hilo tenso. Francisco se quedó quieto, el vaso temblando en su mano. Todos los días, murmuró. Mi hermano lo sabía. Por eso me dejó a Mateo. Cuídalo, Paco, y cuídate a ti. Pero en este pueblo, amar como yo amo. Es como nadar contra el Guadiana en crecida. Sus palabras colgaban en el aire, pesadas como plomo. Yo asentí, y por primera vez,
dejé caer una lágrima. No por Elena, sino por mí. Por el niño que fui, escondido en los viñedos, soñando con brazos que no eran los de una mujer. Esa noche no pasó nada. Solo un abrazo al despedirse, largo, demasiado largo, donde sentí su corazón latiendo contra el mío como un tambor de Semana Santa. Pero al día siguiente, el destino, o el diablo, intervino. Mi padre, el viejo Francisco, el que me había forjado a golpes de ese hombre, cayó enfermo. Un infarto en la finca, gritando mi nombre como una maldición. Corrí a su lado, en la casa solariega de las afueras, donde las paredes olían a humo de chimenea y a secretos enterrados. Él yacía en la cama, pálido como la cal de las murallas, y me miró con esos ojos grises que siempre juzgaban. David, hijo. No dejes que la familia se rompa. Encuentra una mujer, ten herederos. Elena se fue, pero tú. Tú eres un Ruiz. Sus palabras eran veneno dulce, el mismo que me había envenenado toda la vida. Asentí, mintiendo como siempre, pero en mi mente danzaba la imagen de Francisco, con Mateo en brazos, riendo por primera vez en el Parque de la Concordia. Los días se convirtieron en semanas de cuidado hipócrita. Mi padre mejoraba, pero su sombra se alargaba. Insistía en presentarme a hijas de amigos, en cenas donde las madres extremeñas parloteaban de dotes y linajes. Yo sonreía, vacío, mientras por las noches soñaba con Francisco. Lo veía en mis fantasías, su cuerpo delgado, marcado por el trabajo manual, presionado contra el mío en la oscuridad de mi habitación. Despertaba sudado, culpable, tocándome como un ladrón en la noche. Y entonces, el primer roce real. Fue en el taller de Francisco, a donde llevé mi Porsche averiado, un pretexto endeble como papel. Él estaba debajo del coche, su cuerpo arqueado, manchado de grasa, y cuando salió, sus ojos se encontraron con los míos en un silencio cargado. Gracias por lo de la cena, dijo, limpiándose las manos en un trapo. Yo me acerqué, atraído por un imán invisible, y nuestras manos se rozaron. No fue accidental. Fue un incendio. Esa noche, lo invité de nuevo. Mateo dormía en la habitación de invitados, y nosotros. Nosotros cruzamos la línea. En el salón, con las luces de Badajoz filtrándose por las persianas, nos besamos. Fue torpe al principio, lleno de hambre reprimida, mis labios devorando los suyos, sus manos en mi espalda como anclas en tormenta. Debe. ¿Estás seguro? Jadeó, pero yo lo callé con otro beso, profundo, salado de lágrimas. Nos amamos allí, en el suelo, con la urgencia de dos hombres que han esperado una vida entera. Su piel era suave bajo la aspereza de la grasa, su aliento olía a tabaco y a esperanza. Por primera vez, me sentí completo, no el millonario hueco, sino David, el hombre que amaba a otro hombre. Pero el paraíso duró poco. Al amanecer, con Francisco dormido a mi lado, el teléfono sonó como una sentencia. Mi padre. Ven ahora, David. He visto algo. ¿En tu coche? Fotos. De un hombre con un niño. Mi corazón se detuvo. Alguien nos había visto, un vecino chismoso, un empleado del taller. El secreto se filtraba como aceite de un motor roto. La presión empezó a acumularse como la niebla del Guadiana en invierno, espesa y asfixiante. Mi padre, recuperado lo suficiente para ser un tirano de nuevo, me convocó a la finca esa misma mañana. Francisco se fue con Mateo al amanecer, besándome la frente como un amante en películas prohibidas, susurrando llámame después. Pero el después se convirtió en un abismo. En la casa familiar, con sus techos altos de vigas de roble y retratos de antepasados mirándome con desaprobación, mi padre me esperaba en el salón. Estaba sentado en su sillón de cuero, una copa de brandy en la mano a las 9 de la mañana, su veneno preferido para ahogar las verdades. Siéntate, David, ordenó, su voz un gruñido extremeño, áspero como la tierra agrietada de agosto. Sobre la mesa, había fotos, granuladas, tomadas con un teléfono barato, pero claras como el día. Yo y Francisco en el taller, nuestras manos entrelazadas, él entrando a mi ático con el bebé en brazos, de noche. Explícate, dijo mi padre, su rostro una máscara de ira contenida, venas hinchadas en el cuello como raíces furiosas. ¿Mentí? Claro que mentí. Es un amigo, padre.
Me ayuda con caridades. El niño es huérfano. Pero él no era tonto. Francisco el mayor había construido un imperio de viñedos oliendo mentiras como uvas pasas. Caridades, ¿eh? En Badajoz no hay caridades para maricones. Tu madre se revolvería en su tumba, y Elena. Dios, Elena te dio todo y tú la traicionas así. Sus palabras me cortaron, no por la verdad, sino por el eco de mi propia culpa. Elena, que había muerto sabiendo mi secreto, sin juzgarme, pero yo la había enterrado viva en mi silencio. Salí de allí tambaleándome, el sol de mediodía cegándome como un foco de interrogatorio. Conduje sin rumbo por las calles de Badajoz, pasando por la Plaza Alta, donde los jubilados toman vermú y cuchichean sobre escándalos ajenos, hasta que mi teléfono vibró. Era Francisco. David, ¿qué pasa? Pareces un fantasma. Le conté todo, en un torrente de palabras ahogadas en lágrimas, estacionado junto al puente del Guadiana, donde el río corre perezoso, indiferente a los dramas humanos. Ven a casa, me dijo, su voz un bálsamo. Fue. Su apartamento era un cuchitril en el barrio de Las Vaguadas, paredes descascarilladas pintadas de un amarillo sucio, muebles de Ikea montados a medias. Mateo jugaba en el suelo con bloques de madera, riendo con esa inocencia que desarma al mundo. Francisco me abrazó en la puerta, fuerte, como si pudiera recomponerme con sus brazos. No estás solo, murmuró contra mi cabello. Hicimos el amor de nuevo, esta vez lento, exploratorio, como si cada caricia borrara una capa de mi armadura. Sus gemidos eran música, su cuerpo un mapa que por fin leía sin miedo. Pero la ciudad conspiraba. Al día siguiente, los rumores empezaron. Un amigo de la familia, en una cena en el restaurante El Figón, me miró de reojo. David, ¿ese mecánico tuyo? Dicen que es especial. Mi prima, en un mensaje de WhatsApp, cuida tu reputación, tío. Badajoz es pequeño. ¿Y mi padre? Oh, mi padre no se quedó callado. Contrató a un detective, o eso supe después, y las fotos se multiplicaron. Una noche, mientras cenábamos en mi ático, Francisco cocinando tortilla de patatas con ese aire doméstico que me derretía, la puerta sonó. Era mi padre, solo, con una carpeta bajo el brazo. No lo hagas, le supliqué, pero él irrumpió como un toro en la plaza de toros. Vio a Francisco, con el delantal manchado, y a Mateo gateando. El silencio fue peor que cualquier grito. Sal de aquí, marica, espetó mi padre a Francisco, su voz temblando de rabia contenida. Francisco palideció, pero no se movió, en cambio, tomó a Mateo en brazos, protector. Señor Ruiz, con respeto, David es un hombre adulto. ¿Y yo? Yo lo quiero. Las palabras colgaron, desnudas, y por un segundo, vi en los ojos de mi padre no solo ira, sino miedo, miedo a la sangre diluida, al linaje roto. Lo eché. A mi padre, no a Francisco. Vete, por favor. Mañana hablamos. Él se fue, murmurando maldiciones sobre la vergüenza de los Ruiz. Esa noche, Francisco y yo nos acurrucamos en la cama, Mateo entre nosotros como un puente frágil. Huiré si hace falta, dijo Francisco, su aliento cálido en mi cuello. Pero no sin ti. Yo quise creerle, pero el peso de mi herencia, los viñedos, la casa, el nombre, me aplastaba como una vid trepadora. Los días siguientes fueron una danza en el filo de la navaja. Mi padre me desheredó en un papel notarial, frío como el mármol de la tumba de Elena, hasta que te cures de esta aberración. Los empleados de la finca murmuraban, algunos renunciaron, otros me miraban con lástima o desprecio. En Badajoz, donde la Semana Santa procesiona con pasos de madera que pesan toneladas, mi pecado era un paso que nadie quería cargar. Francisco, bendito sea, se mantuvo firme, traía a Mateo a mi ático. Cocinaba guisos de cordero que olían a hogar, y por las noches, su amor era mi salvavidas. Pero el estrés lo carcomía, lo veía en las arrugas nuevas alrededor de sus ojos, en cómo apretaba los puños cuando sonaba el teléfono con llamadas anónimas. Una tarde, en el parque del Baluarte, mientras Mateo jugaba en la arena y nosotros nos sentábamos en un banco, nuestras manos rozándose disimuladamente, un grupo de chavales del barrio pasó. Un adolescente con camiseta de fútbol del C de Badajoz, nos vio y soltó, mirad a los maricones.
¿Ese es tu novio, Rico? Rieron, pero Francisco se levantó, pálido. Déjanos en paz, críos. Pero uno sacó el móvil, grabando. El vídeo se viralizó en las redes locales esa noche. El millonario gay de Badajoz pasea con su familia alternativa. Comentarios llovieron: vergüenza para la ciudad, que se vaya a Madrid con los suyos, pobre Elena, rodando en su tumba. Me dolió, pero a Francisco lo destrozó. Esa noche, lloró en mis brazos por primera vez desde el cementerio. No puedo, David. Mateo. No quiero que crezca con piedras en el camino. Mi hermano me lo dejó para que lo protegiera, no para esto. Sus palabras eran cuchillos, cada una hundiéndose en mi pecho. Intenté consolarlo, besándolo hasta que el dolor se convirtiera en placer, pero el semilla de la duda ya estaba plantada. Yo, el hombre que lo había atraído a este caos, ahora era su cadena. Y entonces, el golpe final. Mi padre, en un último arrebato de control, contactó a los servicios sociales. Alegó que Francisco era inestable, un soltero inadecuado para criar a Mateo, y usó mis vicios como munición. Una asistente social vino al ático, una mujer de mediana edad con ojos cansados y carpeta en mano. Señor López, necesitamos evaluar el entorno del niño. Francisco, aterrorizado, me miró como si yo fuera el verdugo. David, ¿qué hemos hecho? Nada. Habíamos amado. Pero en Badajoz, el amor como el nuestro era un crimen sin estatuto. Esa noche, Francisco empacó una maleta. Me voy a Mérida, a casa de una tía. Solo hasta que pase esto. Mateo lloraba en su sillita, ajeno al huracán. Yo quise detenerlo, suplicar, pero el orgullo, ese maldito orgullo Ruiz, me paralizó. Si es lo mejor, dije, mi voz un hilo. Él me besó, largo, desesperado. Te amo, David. Pero no puedo perderlo todo. Se fue al amanecer, el sol tiñendo el Guadiana de oro falso. Yo me quedé solo en el ático, rodeado de lujos que ahora pesaban como plomo. Llamé a mi padre, furioso: has ganado. ¿Contento? Él, desde su cama de enfermo, solo dijo: te salvé, hijo. Algún día lo entenderás. Pero no entendí. Solo sentí el vacío, un pozo negro donde mi corazón se hundía. Semanas de agonía siguieron. Intenté contactar a Francisco, pero sus mensajes eran fríos: todo bien con Mateo. No llames, por favor. Los viñedos languidecían sin mí, delegué en gerentes, pero el negocio era una excusa para no vivir. Visitaba la tumba de Elena a diario, hablando con el viento: lo perdí, amor. Por miedo. Y en las noches, soñaba con Francisco, su risa en el parque, su cuerpo entrelazado al mío. El deseo se volvía dolor, un anhelo que me consumía como el cáncer a ella. Hasta que, un día de lluvia torrencial, el Guadiana desbordado, como mi alma, recibí una llamada. No de él, sino de la asistente social. Señor Ruiz, hay un problema. Francisco López. Ha tenido un accidente. El mundo se derrumbó. La lluvia azotaba Badajoz como lágrimas de rabia, convirtiendo las calles en ríos de barro que arrastraban hojas secas y promesas rotas. Corrí al hospital de Perpetuo Socorro, el mismo donde Elena exhaló su último aliento, mis neumáticos patinando en el asfalto mojado. El corazón me martilleaba en el pecho, un tambor de guerra que anunciaba derrota. ¿Qué ha pasado?, grité a la recepcionista, un rostro anodino bajo luces fluorescentes que parpadeaban como mi cordura. Accidente de coche. El señor López está estable, pero el niño. Mateo fue trasladado a cuidados intensivos pediátricos. Sus palabras fueron un mazazo. Mateo, el pequeño con ojos de inocencia robada, ahora luchaba por respirar en una incubadora. Francisco, mi Francisco, yacía en una habitación con tubos y monitores, el rostro magullado, un brazo en cabestrillo. Entré, y el olor a desinfectante me golpeó como un recuerdo de Elena. Él abrió los ojos, vidriosos por el dolor, y murmuró: David. Lo siento. Me arrodillé junto a la cama, tomando su mano buena, fría como la grava del cementerio. No digas nada. Estoy aquí. Pero él insistió, su voz un susurro entrecortado por la morfina.
La carretera a Mérida. Resbalé. Pensé en ti todo el camino. En cómo te fallé. Lágrimas rodaron por sus mejillas, mezclándose con el sudor. Le conté lo de Mateo, y su rostro se contrajo en agonía pura. Mi niño. Dios, no. No me lo quites también. Los médicos confirmaron, un conductor ebrio lo embistió en una curva traicionera, cerca de Alburquerque. Fracturas, conmoción, pero viviría. Mateo tenía un pulmón perforado, pero era fuerte, como su padre. Francisco no era el padre biológico, su hermano lo era, pero en ese momento, lo era todo para él. Y para mí. Llamé a mi abogado, moví hilos con mi dinero, ese poder que tanto despreciaba, para que Mateo recibiera lo mejor, especialistas de Madrid, juguetes en la habitación, lo que fuera. Pero el daño estaba hecho, los servicios sociales, alertados por mi padre, rondaban como buitres. Esa noche, velé a Francisco en la UCI, su mano en la mía, mientras la lluvia golpeaba la ventana como un lamento flamenco. Recordé nuestra primera noche, el sabor de su piel salada, la forma en que susurraba mi nombre como una oración. Te amo, le dije al oído, y él sonrió débilmente. Prueba con eso, entonces. Lucha por nosotros. Sus palabras fueron un desafío, un faro en la tormenta. Al día siguiente, mi padre apareció en el hospital. Caminaba con bastón, pero su presencia era un terremoto. He venido a ver a mi hijo, dijo a las enfermeras, ignorándome. Entró en la habitación de Francisco, y el aire se espesó. Tú, escupió, señalándolo. Por tu culpa, mi sangre está sufriendo. Francisco, pálido pero desafiante, se incorporó. Señor, su sangre me salvó la vida. David pagó todo. ¿Y si no lo entiende? Es su pérdida. Mi padre se volvió a mí, ojos inyectados en bilis. ¿Esto es lo que quieres? ¿Una vida de escándalos? La gente habla, David. En la cofradía, en el club de golf. Los Ruiz somos historia en Badajoz. Yo exploté, por primera vez en mi vida. Historia muerta. Tú me criaste para ser una estatua, padre. Pero yo soy un hombre, no tu marioneta. Amo a Francisco. Y a Mateo. Si eso te mata, pues muere de una vez. El silencio fue ensordecedor. Mi padre tembló, no de ira, sino de algo nuevo, incredulidad, tal vez el germen del arrepentimiento. Se fue sin una palabra, su bastón repiqueteando como un reloj de arena agotada. Francisco me miró, orgulloso. Bien dicho. Pero el costo vino rápido. Los periódicos locales, ese chismorreo disfrazado de periodismo extremeño, publicaron la historia, el heredero Ruiz en escándalo hospitalario con amante y niño huérfano. Mi prima llamó, histérica, has destruido el apellido. Amigos se distanciaron, un contrato de viñedos se canceló. Pero en medio del caos, algo brotó. Francisco se recuperó lo suficiente para visitar a Mateo. Los vi allí, en la habitación pediátrica decorada con murales de olivos, padre e hijo, unidos por tubos pero inseparables en espíritu. Yo me uní, sosteniendo la manita de Mateo, y por primera vez, sentí familia. No la de mi padre, con sus cenas formales y juicios silenciosos, sino esta, rota, real, mía. Sin embargo, la vi KCH no era solo externa. Dentro de mí, el DNN de años explotaba. Pesadillas me asaltaban, Elena apareciendo en el hospital, acusándome de reemplazarla demasiado pronto, mi padre, joven, golpeándome por un abrazo robado a un mozo. Despertaba sudando, culpándome por arrastrar a Francisco a mi infierno. Una noche, solo en el ático, me miré al espejo, ojeras profundas, una grieta en el alma. ¿Quién eres, David?, me pregunté. ¿El millonario? ¿El viudo? ¿El amante culpable? Francisco lo notó. Cuando salió del hospital, cojeando pero entero, me confrontó en el parque donde todo empezó a torcerse. Estás huyendo de nuevo, ¿verdad? Escondiéndote en el dinero, en las excusas. Sus palabras dolieron porque eran verdad. Tengo miedo, admití, sentados en el banco, Mateo dormido en el carrito. Miedo a que te quiten al niño. A que mi padre gane. A que Elena me mire desde arriba y diga,
te lo dije, punto. Él tomó mi rostro, sus pulgares borrando lágrimas invisibles. Elena te quería libre. Y yo. Yo te quiero entero. Con miedos y todo. Nos besamos allí, a plena luz del día, indiferentes a las miradas. Un viejo pasó, murmurando escándalo, pero no importó. Ese beso fue mi turning point, el momento en que el dolor se volvió determinación. Decidí luchar. Contraté al mejor abogado de familia en Sevilla, presenté papeles para adoptar a Mateo junto a Francisco, a una unión civil, lo más cerca que podíamos estar en España sin el matrimonio que aún nos eludía en algunos corazones. Mi padre, enterado, me llamó, «Estás loco. Perderás todo». Ya lo perdí una vez, respondí. Ahora gano. Pero la ciudad no cedía fácil. En una audiencia preliminar, la asistente social testificó, el entorno es inestable. 2 hombres solteros, uno adinerado con reputación cuestionable. Francisco, testigo, habló con voz firme, somos estables porque nos tenemos. Mateo no necesita una madre, necesita amor. Y eso le damos. Sus palabras, simples, poderosas, conmovieron al juez, un hombre mayor de Badajoz que conocía las hipocresías locales. Aún así, el veredicto pendía. Mientras esperábamos, la vida siguió su curso cruel. Mi padre sufrió otro infarto, menor, pero el mensaje fue claro, el estrés lo mataba. Lo visité en el hospital, solo nosotros 2 en la habitación estéril. Padre, déjame ser feliz. Por Elena. Por ti. Él lloró, por primera vez en mi memoria, un llanto seco como la tierra extremeña. Te fallé, hijo. Te hice como yo, un hombre de piedra. Esa confesión, arrancada del dolor, fue su rendición parcial. Cuida de ese chico. Y del niño. Pero no me pidas que aplauda. El limbo de la espera se estiró como el Guadiana en estiaje, seco y interminable. Francisco y yo nos mudamos temporalmente a una casa en las afueras de Badajoz, cerca de los viñedos que ahora gestionaba a distancia, un refugio con jardín donde Mateo podía gatear sin temor a chismes vecinos. Era una finca modesta, alquilada con mi dinero, pero la llenamos de vida. Macetas de tomillo y romero que Francisco plantaba con manos pacientes, un columpio improvisado para el niño, noches de guitarra donde él tocaba saetas flamencas que me erizaban la piel. Allí, el amor floreció en lo cotidiano, gaigo y real como el guiso de liebre que cocinábamos los domingos. Pero el de Nenen no desaparecía, era un animal herido que rugía en silencio. Francisco, marcado por el accidente, una cicatriz en la ceja que le daba un aire pirata, se despertaba gritando algunas noches, soñando con el impacto, con perder a Mateo. No soy suficiente, murmuraba, y yo lo abrazaba, susurrando mentiras reconfortantes, lo eres todo. Yo lidiaba con mi propio abismo. El negocio tambaleaba, inversores retiraban fondos, citando inestabilidad personal. En las reuniones virtuales, fingía sonrisas, pero por dentro me desangraba. Una carta llegó de la Cofradía de la Virgen de Bóveda, expulsión por conducta inmoral. Badajoz, mi cuna, me escupía como a un hueso. Y Elena. Visitaba su tumba, dejando cartas no enviadas, perdóname por no ser el marido que merecías. Pero gracias por el escudo. El turning point real llegó en la audiencia final, en el juzgado de Badajoz, un edificio neoclásico con columnas que parecían guardianes de verdades enterradas. El juez, con toga negra y mirada escrutadora, leyó los informes. La asistente social repitió su letanía, el niño necesita estabilidad tradicional. Francisco, de pie junto a mí, temblaba, pero cuando le tocó hablar, su voz fue un río en crecida. Señoría, yo no pedí esto. Mi hermano murió, me dejó a Mateo, y yo lo crié solo, en un taller sucio, con noches de hambre. Pero David. Él nos dio un hogar. No por lástima, por amor. ¿Es eso inestable? ¿Amar sin máscaras? El juez asintió, pensativo. Luego, mi turno. Me levanté, el corazón en la garganta. Señoría, soy David Ruiz. Millonario, dicen. Pero rico en mentiras hasta hace poco. Me casé con una mujer para tapar quién soy. Ella murió sabiéndolo, y me liberó. Ahora, con Francisco,
aprendo a vivir. Mateo no es un trofeo, es nuestro hijo. Si nos quitan, lo mataremos a él y a nosotros. Lágrimas cayeron, no fingidas, y el silencio de la sala fue un vacío que succionaba almas. El veredicto, custodia compartida, con supervisión inicial. Ganamos. No del todo, mi padre había sembrado dudas que tardarían en marchitarse, pero suficiente para respirar. Salimos del juzgado bajo un sol que por fin calentaba sin quemar, y en la plaza, abrazamos a Mateo, que balbuceaba papá de mirando a ambos. Francisco rió, un sonido puro como el agua de manantial, y me besó en la mejilla, indiferente a los transeúntes. Pero la victoria era frágil. Esa noche, en nuestra finca, celebramos con vino de la Ribera y jamón ibérico, pero el teléfono sonó como un presagio. Era el hospital, mi padre había colapsado de nuevo, esta vez grave. Corrimos, dejando a Mateo con una niñera de confianza. En la UCI, él yacía conectado a máquinas, un hombre roto que se parecía a mí en su vulnerabilidad. Hijo, susurró cuando entré. Veo que luchas. Como yo, en mi juventud. Pero yo perdí. A un amigo. Por miedo. Su confesión fue un terremoto. Mi padre, el patriarca, había amado a un hombre en su juventud, un jornalero en los viñedos, muerto en la guerra civil. Lo enterré, como tú a Elena. No repitas mi error. Lágrimas surcaron su rostro arrugado, y por primera vez, lo abracé sin rencor. No lo haré, padre. Vive para ver. Él sobrevivió, apenas, pero cambió. Desde la cama, firmó papeles, me devolvió el control de los viñedos, con una cláusula, para David y su familia. Francisco lo visitó, con Mateo en brazos, y mi padre, tocando la manita del niño, murmuró, es fuerte. Como vosotros. Sin embargo, el clímax no fue en el juzgado ni en el hospital, fue en mí. Una noche, semanas después, en la cama con Francisco, Mateo durmiendo en la habitación contigua, el peso de todo explotó. Tengo miedo de no ser suficiente para ti, confesé, mi voz quebrada en la oscuridad. Él se giró, su cuerpo cálido contra el mío. David, mírame. No eres el millonario, ni el viudo, ni el hijo rebelde. Eres mío. Y eso basta. Hicimos el amor entonces, no con urgencia, sino con la profundidad de almas que se reconocen. Sus manos trazaron mapas en mi piel, borrando cicatrices invisibles, mis labios exploraron las suyas, saboreando victoria amarga. En el clímax, no gritamos, solo sollocé, liberando años de silencio. Él me sostuvo, susurrando estás a salvo, y por primera vez, lo creí. Pero el mundo no perdona fácil. Rumores persistían, un artículo en el periódico de Extremadura tituló El amor que divide Badajoz. Amigos fingidos se alejaron, pero nuevos aparecieron, otros como nosotros, en las sombras de la ciudad, saliendo a la luz. Francisco abrió un taller propio, con mi apoyo silencioso, y Mateo creció, balbuceando Dios, para nosotros dos. La calma posterior al clímax fue un respiro engañoso, como la bonanza antes de la tormenta en el Guadiana. Mi padre se recuperó lo suficiente para volver a la finca, pero ahora era un fantasma de sí mismo. Caminaba con 2 bastones, comía poco, y sus ojos, antes de acero, ahora eran pozos de resignación. Lo visitábamos los fines de semana, Francisco llevando empanadas de ciervo que él devoraba en silencio, Mateo correteando por los viñedos como un cachorro libre. Es un buen chico, murmuraba mi padre una vez, mirando al niño trepar una vid como su. Como vosotros. Francisco sonreía, pero yo veía el costo en él, las noches en que se despertaba sudando, reviviendo el accidente o el juicio. A veces sueño que nos quitan a Mateo, confesaba, y yo lo calmaba con besos que sabían a promesas. El niño crecía rápido, sus primeros pasos en el jardín de nuestra casa, riendo con esa alegría que ilumina hasta las grietas más profundas. Lo veíamos como nuestro milagro, un puente entre pasados rotos y un futuro incierto. Pero el TR ya llegó, no con fanfarria, sino con gotas lentas que erosionan la piedra. Mi padre, en un arrebato de orgullo herido, alteró su testamento en secreto, dejó la mayor parte de la finca a primos lejanos, alegando deudas familiares. Lo descubrí en la lectura, en el despacho del notario en la calle Felipe Checa, rodeado de parientes que fingían sorpresa pero olían a codicia. Padre,
¿Por qué?, le pregunté después, en su habitación que olía a linimento y arrepentimiento. Para probarte, hijo. Para que no dependas de la plata, sino del corazón. Sus palabras eran un puñetazo, pero en sus ojos vi verdad, me obligaba a construir, no a heredar. Vendí parte de mis viñedos para salvar el negocio, trabajé codo a codo con Francisco en su taller, yo, con manos de ejecutivo, aprendiendo a engrasar motores, y poco a poco, la vida se enderezó. No éramos ricos en oro, pero en momentos, las tardes en la plaza de San Francisco, comiendo churros con Mateo, ignorando miradas curiosas. Francisco pagó su precio también. Su familia, esa tía en Mérida que lo acogió brevemente, lo repudió del todo, no traigas tu pecado aquí. Perdió clientes en el taller, viejos extremeños que preferían averías a un mecánico diferente. Pero él resistió, con esa tenacidad de los olivos que se tuercen pero no rompen. Somos supervivientes, David, decía, besándome en la frente mientras Mateo dormía entre nosotros. La chalam fue lenta, como el vino que madura en barricas de roble. Terapia, primero, un psicólogo en Cáceres, discreto, que nos ayudó a desenterrar raíces podridas. Hablé de Elena por primera vez sin culpa, de cómo su muerte me liberó, Francisco, de su hermano, de besos robados en la adolescencia. Mateo, ajeno, nos curaba con sus te quieros balbuceados, sus manitas pegajosas en nuestras caras. Un día, en el cementerio de San Sebastián, el mismo donde todo empezó, llevamos a Mateo a visitar las tumbas. Flores para Elena, para el hermano de Francisco, y una piedrecita que el niño dejó en la de mi madre. Abuela, dijo Mateo, y Francisco y yo nos miramos, con ojos húmedos. Allí, bajo el sol de primavera que pintaba los olivos de verde tierno, supe que la herida cicatrizaba. No perfecta, con costuras visibles, pero fuerte. Mi padre nos visitó por Pascua. Cojeando, pero con una sonrisa torcida, trajo un cordero asado y se sentó a la mesa con nosotros. Francisco, dijo, pasándole el pan, enséñame a arreglar ese tractor viejo. Fue su forma de decir bienvenido, y Francisco, con lágrimas en los ojos, asintió. Mateo trepó a su regazo, y mi padre, el hombre de piedra, rió, un sonido ronco pero genuino. Los meses se deslizaron como el Guadiana en verano, serenos pero con corrientes subterráneas que recordaban tormentas pasadas. El taller de Francisco prosperó, atrayendo a una clientela nueva, jóvenes de Badajoz hartos de prejuicios, familias mixtas que veían en él un espejo de su propia lucha. Yo, liberado de la sombra paterna, expandí los viñedos hacia vinos orgánicos, etiquetados con nombres que honraban verdades, libre, raíz profunda. Vendíamos en ferias de Jerez, donde el flamenco y el amor prohibido son moneda corriente, y Francisco me acompañaba, orgulloso, con Mateo en hombros. Pero la curación no era lineal. Un día, en una catá en la Alcazaba, un borracho, un viejo conocido de mi padre, me escupió, traicionaste a Elena por esto. El veneno me paralizó, y volví a casa hecho trizas. Francisco me encontró en el baño, vomitando no solo vino, sino rabia acumulada. No es traición, dijo, arrodillándose a mi lado. Es vida. Hicimos el amor en el suelo frío, urgente, como si cada embestida expulsara un demonio. Después, acurrucados, hablamos hasta el alba, de miedos residuales, de cómo el amor nos hacía vulnerables pero invencibles. Mateo creció, sus primeros papás, plural, nuestro, fueron un bálsamo. Lo inscribimos en la guardería del barrio, donde maestras progresistas ignoraban cotilleos. Pero un incidente, un padre lo retiró de un juego porque no quiero que mi hijo aprenda mariconadas. Francisco, recogiendo a Mateo, lo enfrentó, su hijo aprende lo que usted enseña, odio. El mío aprende amor. La noticia corrió, pero esta vez, a nuestro favor, un artículo en la prensa local tituló, La familia del futuro en Badajoz, y apoyos llovieron. Mi padre, en su ocaso, encontró redención parcial. Nos legó, en un sobresellado, cartas de su juventud, confesiones a ese jornalero perdido, poemas garabateados en extremeño. Quémalas si quieres, escribió. Las leímos juntos, Francisco y yo, junto al fuego en la finca. Tu padre era como nosotros, dijo Francisco, y yo asentí, perdonando al fin. Él murió en otoño, pacífico, con Mateo a su lado dibujando viñedos. En el funeral, en la catedral de Badajoz, hablé, Francisco el mayor fue un hombre de tierra dura,
Pero su corazón era fértil. Nos enseñó a crecer, aunque doliera. El duelo fue compartido, no solitario. Plantamos un olivo en su tumba, símbolo de raíces entrelazadas. Elena, desde la suya, parecía sonreír en mis sueños. Bien hecho, amor. La vida se asentó en ritmos nuevos, mañanas de café fuerte y besos robados, tardes de trabajo codo a codo, noches de cuentos para Mateo donde príncipes besaban príncipes. Viajamos a Lisboa, mano en mano por el Tajo, indiferentes a miradas. En Madrid asistimos a Pride, gritando libertades que antes solo soñábamos. Francisco, con su cicatriz como medalla, se volvió activista local. Charlas en asociaciones LGTB de Extremadura, contando nuestra historia sin adornos. Pero el TRGA persistía en sombras sutiles. Francisco tuvo una recaída, noches de insomnio donde el accidente revivía como un loop. ¿Y si nos separan algún día?, preguntaba. Yo lo anclaba con verdades, no lo harán. Somos eternos. Mi propia cicatriz, episodios de duda, donde el millonario interior susurraba podrías haberlo tenido fácil. Pero el amor lo silenciaba. Mateo, a los 2 años, nos unía más. Sus rabietas eran nuestras risas compartidas, sus abrazos dobles un recordatorio de familia reinventada. En su 3er cumpleaños, en el jardín, con globos y tarta de manzana, lo vi correr hacia nosotros, gritando, ¡mis papás! Ese momento fue curación plena, no victoria ruidosa, sino paz ganada. Años después, Badajoz nos había cambiado tanto como nosotros a ella. La ciudad, con sus murallas que ahora paseábamos de la mano, Mateo correteando adelante, recogiendo castañas en otoño, se había ablandado un poco, desfiles del orgullo en la plaza alta. Leyes que nos daban matrimonio al fin, vecinos que saludaban sin susurros. Mi viñedo prosperaba, un vino premiado en Expovinis de Lisboa, etiquetado Corazón enterrado, homenaje a Elena, a mi padre, a secretos liberados. Francisco, con 30 ahora, era el pilar, su taller expandido, con aprendices que aprendían no solo mecánica, sino coraje. Mateo, en la escuela, contaba historias de mis 2 papás sin pestañear, y los niños, benditos inocentes, lo seguían como a un héroe. Pero el deán de nuestras batallas perduraba, cicatrices que piquen en días de lluvia, recuerdos que endulzan victorias. Una tarde de verano, volvimos al cementerio de San Sebastián. Mateo, de 5 años, llevaba flores silvestres, para las tías y tíos del cielo, dijo. Nos sentamos en el banco donde todo empezó, Francisco y yo, manos entrelazadas. 10 años, murmuró él, besando mi sien. Y aún te elegiría. Yo asentí, mirando la lápida de Elena, ahora cubierta de musgo suave. Yo también. Mateo jugaba cerca, persiguiendo mariposas, y en ese instante, el mundo se condensó, no en grandes gestos, sino en esta quietud extremeña, donde el sol besa la tierra y los ríos susurran secretos perdonados. ¿Es esto felicidad? No la de cuentos, sin sombras. Es la real, con TRGA, mi padre muerto sin reconciliación plena, amigos perdidos, noches de duda. Pero con amor que cura, que hace que el alma, una vez de un EP, vuelva a latir. Caminamos de vuelta, 3 siluetas contra el atardecer dorado del Guadiana, y me pregunto, ¿qué sepultura es más profunda, la del cuerpo o la del corazón silenciado? La respuesta la llevo en la mano de Francisco, ninguna, si se cava con verdad. Y en el viento, oigo a Elena, vive. Y vivo.